Cuando fueron a inspeccionar la tierra, ¿qué encontraron? Gigantes, hermanos. ¿Qué te estás encontrando tú ahora en tu camino hacia la Canaán celestial? ¿No hay gigantes? Hay gigantes, hermanos, que cuando los vemos temblamos y huimos de ellos. Gigantes que humanamente nosotros no podemos vencer. Pero ¿qué dijo José? ¿Qué dijo Caleb? Subamos porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Me pongo a pensar, hermanos, qué fe tan poderosa la de ese hombre. Tener la seguridad que él iba a vencer a esos gigantes. Y los venció ya cuando él tenía casi 80 años, ¿no? O más. Cuando repartieron la tierra y le tocó a José y Caleb ir a pelear por esa tierra que ellos habían incluido. Acuérdense, hermano, que la promesa decía que la tierra fluía leche y miel. Pues dice el Espíritu profecía que entre dos traían un racimo de uvas. ¿Cómo sería de grande? Hermanos, la patria celestial tiene eso y mucho más. Vale la pena luchar, hermano. Vale la pena suprimir todo lo que nos estorbe para poder llegar a nuestro viaje sin retorno. Hay un himno que dice que lo que aquí sufrimos solo será recuerdo que pasó. ¿Verdad? Solo serán recuerdos que pasó. Porque nada será comparable, hermanos, al sufrimiento que tuvimos aquí a lo que gozaremos en la patria celestial. La palabra de Dios dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido en pensamientos de hombres, dice, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. La pregunta es, ¿amas al Señor? ¿Vale la pena amar al Señor? ¿Vale la pena luchar, hermanos, para vencer estos gigantes que nos estorban en nuestro camino hacia la patria celestial? Yo estoy seguro que sí vale la pena, hermano. Porque el Señor lo que promete cumple. Dice la palabra del Señor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Hermanos, si el Señor te ha llamado a ti a que te subas a ese tren, por favor, mi querido hermano, hazle caso al Espíritu Santo. Súbete al tren. Y no importa qué estaciones te encuentres, no importa que el orgullo, no importa que... somételo bajo el poder del Espíritu Santo. Y nosotros podemos salir más que vencedores. El apóstol Pablo es su ejemplo perfecto de eso. A tal grado que llegó a decir, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Sino ¿quién? Sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora, dice él, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, dado a los hombres en que podamos entrar. Es solo Cristo. Hay tantos supuestos dioses que pueden hacer milagros y todo eso, pero Cristo es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos queridos, es un privilegio que nosotros tomemos ese tren.
y que persistamos en Él hasta que nos encontremos llegando a nuestro destino final. Hermanos, porque tú y yo, hermanos, la elección nos lo decíamos, con qué propósito Dios llamó al pueblo de Israel. Tú y yo somos las perlas preciosas que el Señor Jesucristo entregará como regalo en las manos de su Padre. Acuérdense, hermanos, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la palabra de Dios en el texto que leímos, hermanos, dice, muchos escritores de la Biblia, hermanos, hacen mención a esto como Romanos 1:16. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:16? Si alguien quiere ahí buscarlo para estar seguro, leamos, porque la palabra de Dios, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también a los griegos. Primero Mateo escribe, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Y Pablo aquí dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Ahora te pregunto a ti, mi hermano, ¿te avergüenzas del evangelio? Seamos sinceros. Hay momentos que sí nos avergonzamos del evangelio. Pero pidamos a Dios que podamos regresar, hermanos. La palabra de Dios dice que el justo 7 veces cae, pero no se queda tirado. El Espíritu Santo lo levanta y podemos ser salvos, hermanos. Nuestros hijos que hoy no están con nosotros, que tomaron su decisión y se fueron, pero el Espíritu Santo, hermanos, tiene poder. Y un día los entregará, no en nuestras manos, sino en las manos de nuestro Dios, que es donde deben de estar. Queridos hermanos, vayamos a segunda de Pedro, o a Hebreos 4:16, para que veamos algunos textos que... En Hebreos 4:16, ¿qué nos dice, hermano? Puse tu Biblia. Hebreos 4:16. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? ¿Cuál es el requisito en este texto, hermano? Acercarnos con confianza. Acercarnos a Dios, hermanos. Acercarnos a Dios. Tú no puedes recibir la sombra de un árbol si estás lejos de él. Tú tienes que venir al árbol y meterte debajo del árbol para que la sombra te proteja. Así es Cristo, hermano. El Salmo dice, bajo tus alas estarás seguro. El himno también lo dice. Y acuérdense un texto hermoso que el Señor Jesucristo mencionó cuando caminaba por aquellos montes donde pudo distinguir a Jerusalén. Y él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus hijos debajo de sus alas? ¿Y qué dice el texto? Y no quisiste. Hermanos queridos, nosotros estamos llamados a ser el Israel moderno. Cristo también nos está llamando a estar bajo sus alas, porque bajo las alas del Señor estaremos seguros, hermanos. Si nos alejamos de ahí, estamos en peligro, hermano. Dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién le va a devorar? ¿Saben que para un león o para un oso o para una oveja es más fácil de cazar? No un venado, no una liebre, porque esos corren demasiado. Pero una ovejita, hermano, no se corre, porque tiene su lugar. Eso es lo que Satanás ve en la iglesia, hermano. Un corral de ovejas. Y está interesado en venir y llevarse una de ellas, hermano. Pero que el Espíritu Santo y el Señor Jesús, que es el buen pastor y que dio su vida por las ovejas, nos cubra y nos proteja, hermano. Vamos a seguir adelante.
Vamos a buscar Primera de San Juan 2:4. ¿Qué dice? Primera de San Juan 2:4. Lea su Biblia, hermano. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, está el mentiroso, y la verdad no está en él. Ay, ay, ay. Esto para muchos de nosotros es como una pedrada, ¿verdad? En plena frente, como le pegaron al gigante Goliat. Todo aquel que dice que está en él, ¿qué dice? Y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice ahí? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero hermanos, los mandamientos de Dios son santos y Dios es santo. Y todo aquel que quiere ser santo tiene que guardar los mandamientos de Dios. Y lo vimos en la lección. No es posible cumplir los mandamientos de Dios por nuestra propia voluntad, hermano. Tenemos que cumplirlos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, nuestro viaje ha comenzado. Muchos ya tenemos tiempo viajando. Pero muchos de ustedes, hermanos, todavía están con un pie en el estribo de ese tren. Por favor, agárrese de las manejeras de ese tren y súbase. Súbase, hermanos, que su oportunidad todavía existe. Pronto, hermanos, el Evangelio ya no se predicará. Dice la palabra de Dios que irán de norte a sur y de este a oeste buscando palabra de Dios y ya no habrá. Por eso uno de los escritores de la Biblia dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, por dos motivos. ¿Quién sabe cuándo ha de morir? ¿Y quién sabe cuándo ha de venir Jesús? Tampoco nadie. Entonces, ¿cuál es nuestra urgencia, hermanos? Nuestra urgencia es estar preparados para las dos cosas. Porque después de la tumba ya no hay arrepentimiento. Hasta ahí llegaste. Como fuiste a la tumba, así te vas a levantar. Pero si tú fuiste fiel al Señor y moriste creyendo en el Señor, alabado sea su santo nombre. Porque cuando Cristo venga, oirás su voz y te levantarás y podrás gritar con los justos, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Hermanos, es importante tomar el viaje sin retorno. Este mundo es pasajero, hermano. El apóstol Pedro menciona en uno de sus escritos que dice que todo esto será destruido con fuego. Así como lo fue en el diluvio, hermanos, por agua. Ahora el Señor tiene preparadas las fuerzas de la naturaleza para producir ¿qué? Fuego. ¿Quién quiere morir quemado? ¿Alguno quiere morir quemado? Pues súbase al tren para poder estar salvo. Acepte el Evangelio, que es potencia de Dios para salvación. Vayamos a Apocalipsis 2:4, a ver qué nos dice el apóstol San Juan en sus últimas cartas que envió a Primera de Juan 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primera. Ah, mis queridos hermanos, qué importante es este texto, hermano. ¿Y cuál es esa iglesia? Era la iglesia de Éfeso, hermano. El Señor afama a la iglesia de Éfeso, pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado qué cosa. Hermano, ¿eres todavía así de fervoroso como cuando conociste al Señor? ¿O dejaste que el amor que tuviste? A muchos de nosotros como pareja nos pasa lo mismo. Cuando éramos novios, ¿sabes dónde te pongo?
Ahora que ya estamos viejos, es santo donde te tiro. ¿No es así, hermanos? Y es lo que nos pasa con el Evangelio, hermano. Empezamos a caminar con Cristo, pero luego le decimos, Señor, yo quiero manejar mi carro yo solo, sin saber en qué piedra o árbol nos vamos a estrellar. Por eso el apóstol Pablo tiene razón. Estemos crucificados con Cristo. Que ya no vivamos nosotros, que viva Cristo en nosotros, hermano. Porque es en ese viaje sin retorno donde Cristo será nuestra alabanza todos los días. El Apocalipsis dice que los ángeles todo el tiempo gritan y cantan, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Eso es lo que vas a ir a hacer tú, hermano. Eso es lo que te invita Dios a hacer. Pero mis queridos hermanos, yo les voy a decir una cosa. Todo aquel que no se suba al tren del Evangelio y se vaya en ese tren sin retorno, seremos de aquellos que gritaremos a las peñas y a las rocas diciendo, cae sobre nosotros, escóndeme de la presencia de aquel que viene en las nubes. Porque la palabra de Dios dice que la presencia del Señor es fuego consumidor. Santo es Jehová. Santo es su santa presencia, hermano. Y cuando venimos a la iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos, hermano? Pedir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de nuestro Dios. Hermanos queridos, vamos a leer el último texto. Leímos ahorita, vamos a buscar qué dice Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Para que vean la premura, hermanos, para subirnos a este tren. ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí, hermano? Que Él no es como un criminal que va y te patea tu puerta para meterte a tu casa. Dice Él, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, escuchen bien, oye mi voz y abre la puerta, Jesús entrará. Y Él dice, cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, una vez el hermano José presentó la mesa de kilómetros en la patria celestial. Esa es la cena a la cual el Señor te está invitando, a que te subas a ese tren sin retorno, para que goces de esa cena que tal vez nunca la hemos tenido en esta tierra. Porque la cena que a veces nos damos, de que nos llenamos tanto, al ratito estamos con retortijones y dolor de estómago. Y en lugar de que sea una bendición, viene a ser un sufrimiento. Pero esa cena que el Señor tiene en la patria celestial, hermano, esa no tendrá ningún comparativo con nada de este mundo. Vayamos al último texto ya para terminar, porque veamos qué nos dice Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3, hermano. Si alguien lo tiene, puede leerlo para... Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas y al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ah, hermanos, esta declaración debe llenar nuestros corazones, hermano. Oír, cuando el tren llegue a esa estación, hermanos, vamos a oír esa voz, una gran voz, que dirá, he aquí el tabernáculo de Dios con quienes. ¿Quiénes son los que vamos en el tren, hermano? ¿Son ángeles? No, son seres humanos. Somos seres pecadores por los cuales el Señor vino a morir en la cruz del Calvario. Pero aquí nos dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será su Dios. Qué hermoso va a ser ese momento, hermano, cuando oigamos esas palabras. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús? ¿Ninguno? Pues esa es la oportunidad, hermano, que nos está llamando el Señor a subirnos a este tren para poder ver el rostro de aquel que fue degradado y lastimado y magullado por ti y por mí, por nuestros pecados, y que a veces vagamente pasa su imagen en nuestra mente, pero por influencia del Espíritu Santo. Pero cuando lo veamos cara a cara, hermanos, yo creo que no quedaremos de aquí. Caeremos postrados a los pies del Señor, diciéndole gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. Porque el texto dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Roguemos a Dios que ninguna estación maligna, hermanos, nos baje de ese tren. Que lleguemos con fe, con seguridad de que el Señor nos está esperando. Y nunca más, hermanos, nunca más volveremos a este mundo de sufrimiento. Porque el Señor dice, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, dolor ni clamor. Porque las primeras cosas que dice, se fueron ya. Que el Señor nos bendiga. Amén. Después de este hermoso, Que tu Espíritu Santo les dé la fortaleza y que puedan estar seguros de que en ti todo lo podemos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. amén.
hermano, cuando fueron a inspeccionar la tierra, ¿qué encontraron? Gigantes, hermanos. ¿Qué te estás encontrando tú ahora en tu camino hacia la Canaán celestial? ¿No hay gigantes? Hay gigantes, hermanos, que cuando los vemos temblamos y huimos de ellos. Gigantes que humanamente nosotros no podemos vencer. Pero ¿qué dijo usted? ¿Qué dijo Caleb? Subamos porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Me pongo a pensar, hermanos, qué fe tan poderosa la de ese hombre. Tener la seguridad que él iba a vencer a esos gigantes. Y los venció ya cuando él tenía casi 80 años, ¿no? O más. Cuando repartieron la tierra y le tocó a Josué y Caleb ir a pelear por esa tierra que ellos habían incluido. Acuérdense, hermano, que la promesa decía que la tierra fluía leche y miel. Pues dice el Espíritu profecía que entre dos traían un racimo de uvas. ¿Cómo sería de grande? Hermanos, la patria celestial tiene eso y mucho más. Vale la pena luchar, hermano. Vale la pena suprimir todo lo que nos estorbe para poder llegar a nuestro viaje sin retorno. Hay un himno que dice que lo que aquí sufrimos solo será recuerdo que pasó. ¿Verdad? Solo serán recuerdos que pasó. Porque nada será comparable, hermanos, al sufrimiento que tuvimos aquí a lo que gozaremos en la patria celestial. La palabra de Dios dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido en pensamientos de hombres, dice, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. La pregunta es, ¿amas al Señor? ¿Vale la pena amar al Señor? ¿Vale la pena luchar, hermanos, para vencer esos gigantes que nos estorban en nuestro camino hacia la patria celestial? Yo estoy seguro que sí vale la pena, hermano. Porque el Señor lo que promete cumple. Dice la palabra del Señor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Hermanos, si el Señor te ha llamado a ti a que te subas a ese tren, por favor, mi querido hermano, hazle caso al Espíritu Santo. Súbete al tren. Y no importa qué estaciones te encuentres, no importa que el orgullo, no importa que... Somételo bajo el poder del Espíritu Santo. Y nosotros podemos salir más que vencedores. El apóstol Pablo es un ejemplo perfecto de eso. A tal grado que llegó a decir, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Sino ¿quién? Sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora dice él, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dice me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, dado a los hombres en que podamos entrar. Es solo Cristo. Hay tantos supuestos dioses que pueden hacer milagros y todo eso, pero Cristo es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos queridos, es un privilegio que nosotros tomemos ese tren y que persistamos en él hasta que nos encontremos llegando a nuestro destino final. Hermanos, porque tú y yo, hermanos, la elección nos lo decíamos, con qué propósito Dios llamó al pueblo de Israel. Tú y yo somos las perlas preciosas que el Señor Jesucristo entregará como regalo en las manos de su Padre. Acuérdense, hermanos, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y la palabra de Dios en el texto que leímos, hermanos, dice, muchos escritores de la Biblia, hermanos, hacen mención a esto como Romanos 1:16. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:16? Si alguien quiere ahí buscarlo para estar seguro, leamos, porque la palabra de Dios, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también a los griegos. Primero Mateo escribe, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Y Pablo aquí dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Ahora te pregunto a ti, mi hermano, ¿te avergüenzas del evangelio? Seamos sinceros. Hay momentos que sí nos avergonzamos del evangelio. Pero pidamos a Dios que podamos regresar, hermanos. La palabra de Dios dice que el justo 7 veces cae, pero no se queda tirado. El Espíritu Santo lo levanta y podemos ser salvos, hermanos. Nuestros hijos que hoy no están con nosotros, que tomaron sus decisiones y se fueron, pero el Espíritu Santo, hermanos, tiene poder. Y un día los entregará, no en nuestras manos, sino en las manos de nuestro Dios, que es donde deben de estar. Queridos hermanos, vayamos a segunda de Pedro, o a Hebreos 4:16, para que veamos algunos textos que... En Hebreos 4:16, ¿qué nos dice, hermano? Puse tu Biblia. Hebreos 4:16. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? ¿Cuál es el requisito en este texto, hermano? Acercarnos con confianza. Acercarnos a Dios, hermano. Acercarnos a Dios. Tú no puedes recibir la sombra de un árbol si estás lejos de él. Tú tienes que venir al árbol y meterte debajo del árbol para que la sombra te proteja. Así es Cristo, hermano. El Salmo dice, bajo tus alas estarás seguro. El himno también lo dice. Y acuérdense un texto hermoso que el Señor Jesucristo mencionó cuando caminaba por aquellos montes donde pudo distinguir a Jerusalén. Y él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus hijos debajo de sus alas? ¿Y qué dice el texto? Y no quisiste. Hermanos queridos, nosotros estamos llamados a ser el Israel moderno. Cristo también nos está llamando a estar bajo sus alas, porque bajo las alas del Señor estaremos seguros, hermano. Si nos alejamos de ahí, estamos en peligro, hermano. Dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? ¿Saben que para un león o para un oso o para una oveja es más fácil de cazar? No un venado, no una liebre, porque esos corren demasiado. Pero una ovejita, hermano, no se corre, porque tiene su lugar. Eso es lo que Satanás ve en la iglesia, hermano. Un corral de ovejas. Y está interesado en venir y llevarse una de ellas. Pero que el Espíritu Santo y el Señor Jesús, que es el buen pastor y que dio su vida por las ovejas, nos cubra y nos proteja, hermano. Vamos a seguir adelante. Vamos a buscar Primera de San Juan 2:4. ¿Qué dice? Primera de San Juan 2:4. Lea su Biblia, hermano. El que dice, yo le conozco y no conozco sus mandamientos, está el mentiroso, la verdad no está en él. Ay, ay, ay. Esto para muchos de nosotros es como una pedrada, ¿verdad? En plena frente, como le pegaron al gigante Goliat. Todo aquel que dice que está en él, ¿qué dice?
y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice ahí? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero hermanos, los mandamientos de Dios son santos y Dios es santo. Y todo aquel que quiere ser santo tiene que guardar los mandamientos de Dios. Y lo vimos en la lección. No es posible cumplir los mandamientos de Dios por nuestra propia voluntad, hermanos. Tenemos que cumplirlos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, nuestro viaje ha comenzado. Muchos ya tenemos tiempo viajando. Pero muchos de ustedes, hermanos, todavía están con un pie en el estribo de ese tren. Por favor, agárrese de las manejeras de ese tren y súbase. Súbase, hermanos, que su oportunidad todavía existe. Pronto, hermanos, el Evangelio ya no se predicará. Dice la palabra de Dios que irán de norte a sur y de este a oeste buscando palabra de Dios y ya no habrá. Por eso uno de los escritores de la Biblia dice, hoy es el tiempo acertado, hoy es el día de salvación, por dos motivos. ¿Quién sabe cuándo ha de morir? ¿Y quién sabe cuándo ha de venir Jesús? Tampoco nadie. Entonces, ¿cuál es nuestra urgencia, hermanos? Nuestra urgencia es estar preparados para las dos cosas. Porque después de la tumba ya no hay arrepentimiento. Hasta ahí llegaste. Como fuiste a la tumba, así te vas a levantar. Pero si tú fuiste fiel al Señor y moriste creyendo en el Señor, alabado sea su santo nombre. Porque cuando Cristo venga, oirás su voz y te levantarás y podrás gritar con los justos, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Hermanos, es importante tomar el viaje sin retorno. Este mundo es pasajero, hermano. El apóstol Pedro menciona en uno de sus escritos que dice que todo esto será destruido con fuego. Así como lo fue en el diluvio, hermanos, por agua. Ahora el Señor tiene preparadas las fuerzas de la naturaleza para producir ¿qué? Fuego. ¿Quién quiere morir quemado? ¿Alguno quiere morir quemado? Pues súbase al tren para poder estar santo. Acepte el Evangelio que es potencia de Dios para salvación. Vayamos a Apocalipsis 2:4. A ver qué nos dice el apóstol San Juan en sus últimas cartas que envió a Primera de Juan 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primera. Ah, mis queridos hermanos, qué importante es este texto, hermano. ¿Y cuál es esa iglesia? Era la iglesia de Éfeso, hermano. El Señor afama a la iglesia de Éfeso, pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado qué cosa. Hermano, ¿eres todavía así de fervoroso como cuando conociste al Señor? ¿O dejaste aquel amor que tuviste? A muchos de nosotros como pareja nos pasa lo mismo. Cuando éramos novios, santo donde te pongo. Ahora que ya estamos viejos, es santo donde te tiro. ¿No es así, hermanos? Y es lo que nos pasa con el Evangelio, hermano. Empezamos a caminar con Cristo, pero luego le decimos, Señor, yo quiero manejar mi carro yo solo, sin saber en qué piedra o árbol nos vamos a estrellar. Por eso el apóstol Pablo tiene razón. Estemos crucificados con Cristo. Que ya no vivamos nosotros, que viva Cristo en nosotros, hermano. Porque es
viaje sin retorno, donde Cristo será nuestra alabanza todos los días. El Apocalipsis dice que los ángeles todo el tiempo gritan y cantan: Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Eso es lo que vas a ir a hacer tú, hermano. Eso es lo que te invita Dios a hacer. Pero mis queridos hermanos, yo les voy a decir una cosa. Todo aquel que no se suba al tren del Evangelio y se vaya en ese tren sin retorno, seremos de aquellos que gritaremos a las peñas y a las rocas diciendo: cae sobre nosotros, escóndeme de la presencia de aquel que viene en las nubes. Porque la palabra de Dios dice que la presencia del Señor es fuego consumidor. Santo es Jehová. Santo es su santa presencia, hermano. Y cuando venimos a la iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos, hermano? Pedir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de nuestro Dios. Hermanos queridos, vamos a leer el último texto. Leímos ahorita, vamos a buscar qué dice Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Para que vean la premura, hermanos, para subirnos a este tren. ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí, hermano? Que Él no es como un criminal que va y te patea tu puerta para meterte a tu casa. Dice Él: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, escuchen bien, oye mi voz y abre la puerta, Jesús entrará. Y Él dice: cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, una vez el hermano José presentó la mesa de kilómetros en la patria celestial. Esa es la cena a la cual el Señor te está invitando, a que te subas a ese tren sin retorno, para que goces de esa cena que tal vez nunca la hemos tenido en esta tierra. Porque la cena que a veces nos damos, de que nos llenamos tanto, al ratito estamos con retortijones y dolor de estómago. Y en lugar de que sea una bendición, viene a ser un sufrimiento. Pero esa cena que el Señor tiene en la patria celestial, hermano, esa no tendrá ningún comparativo con nada de este mundo. Vayamos al último texto ya para terminar, porque veamos qué nos dice Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3, hermano. Si alguien lo tiene, puede leerlo para... Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas y al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ah, hermanos, esta declaración debe llenar nuestros corazones, hermanos. Oír, cuando el tren llegue a esa estación, hermanos, vamos a oír esa voz, una gran voz que dirá: he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quiénes? ¿Quiénes son los que vamos en el tren, hermano? ¿Son ángeles? No, son seres humanos. Somos seres pecadores por los cuales el Señor vino a morir en la cruz del Calvario. Pero aquí nos dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios. Qué hermoso va a ser ese momento, hermano, cuando oigamos esas palabras. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús? ¿Ninguno? Pues esa es la oportunidad, ¿no?, que nos está llamando el Señor a subirnos a este tren para poder ver el rostro de aquel que fue degradado y lastimado y magullado por ti y por mí, por nuestros pecados.
y que a veces vagamente pasa su imagen en nuestra mente, pero por influencia del Espíritu Santo. Pero cuando lo veamos cara a cara, hermanos, yo creo que no quedaremos de aquí. Caeremos postrados a los pies del Señor, diciéndole gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. Porque el texto dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Roguemos a Dios que ninguna estación maligna, hermanos, nos baje de ese tren. Que lleguemos con fe, con seguridad de que el Señor nos está esperando. Y nunca más, hermanos, nunca más volveremos a este mundo de sufrimiento. Porque el Señor dice, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, dolor ni clamor. Porque las primeras cosas que dice, se fueron ya. Que el Señor nos bendiga. Amén. Después de este hermoso, Que tu Espíritu Santo les dé la fortaleza y que puedan estar seguros de que en ti todo lo podemos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador.